Nuestras Biblias esta mañana a Isaías capítulo 55. Hemos estado disfrutando sus mensajes en el libro de Isaías. Esta mañana quiero cubrir los últimos 11 capítulos, no en detalle, sino el tema general, empezando en Isaías 55, versículo 3. El tema de estos capítulos es el llamado de Isaías a los gentiles para ser judíos. El llamado de los gentiles. Isaías 55:3 dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Está hablando al ramo, que en el libro de Isaías se le llama el hombre que es uno con su esposa, aquellos los que quedan. Y él es uno con ellos porque es su esposa, como lo explicamos la vez pasada, que es estéril, pero que eventualmente dará a luz a más hijos que la esposada. La esposa de Cristo es el pueblo de Dios, es la iglesia, incluyendo a la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Isaías profetizó al pueblo que les cambiaría el nombre y habría un nuevo cielo, una nueva tierra. Y sus nombres fueron cambiados en el libro de Hechos, donde fueron llamados por primera vez cristianos. Esto es parte de la nueva creación que comenzó cuando Jesucristo resucitó. Dice aquí: haré con vosotros pacto eterno. Está renovando el pacto aquí Dios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dice en el versículo 5: aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y en el versículo 12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Saben de qué habla aquí? Los árboles del campo. Habla del mundo, las naciones, los gentiles. Una nación que no conociste. A muchos Dios le dirá: no te conozco. Pero a aquellos que sí conoce, son aquellas naciones que no te conocieron y corrieron hacia ti. Las naciones son los enemigos históricos de Dios. No te consideres como parte del mundo. Las naciones se levantan en contra de Dios y en contra de Cristo. Para el mundo, la ley de Dios son como cadenas que los atan, que no les permiten pecar. Y ellos odian esto, porque no les es permitido pecar. Eso es lo que hace el mundo. Las naciones se levantan en contra de Dios. Quieren quebrantar la ley de Dios. Tratan de separar lo sagrado y lo secular.
En otras palabras, ellos creen que Cristo no es rey de todo el mundo, de todo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es rey de todo. Cristo es rey de todo. Es lo que es. Esta es la causa por la cual el Imperio Romano ejecutaba a los cristianos, porque rehusaban decir que el César es el rey. Los cristianos decían, no, Jesús es el rey. Y el Imperio Romano lo entendía lo que estaba diciendo. Y esto fue lo que lo destruyó. La sangre de los martirios fue la que convirtió al Imperio Romano al cristiano. El mundo te dice, está bien que tengas tu religión, pero manténla privado. Y el mundo nos pertenece a nosotros. Pero Isaías nos dice que nosotros heredaremos las naciones. ¿Qué significa esto? Significa que seremos dueños de sus gobiernos. Seremos dueños de sus leyes. Y estamos lejos de eso, pero créeme que Dios ha prometido que sucederá. Pero ha dicho que vendrá poco a poco. Y si conocieras todas las estadísticas de cómo el cristianismo está creciendo, pero el mundo no quiere que ustedes sepan esto, porque las buenas nuevas no se venden. Solamente lo negativo es lo que se vende en las noticias. Los salmos son cantos de guerra en contra de las naciones. Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos a Dios, estamos ejecutando venganza y juicio a las naciones. Estamos atando a sus reyes. Eso es lo que hace nuestra alabanza. Continuamos alabando a Dios. Eso es lo que le hace a Satanás. ¿Podemos creer esto? Alabemos a Dios. La palabra hebrea para naciones es la misma palabra hebrea para gentiles. Se traduce igualmente. Todos los que no son judíos son gentiles, son de las naciones. Dios rechazó a las naciones en la Torre de Babel y de todas las naciones escogió solamente a una. Hizo un pacto con Abraham y le dijo que su simiente sería como las estrellas y la arena del mar. Y el apóstol de Pablo explica que la simiente verdadera de Abraham son aquellos que creen en Jesús. Y cuando los judíos le dijeron a Jesús, nosotros somos los hijos de Abraham, Jesús les respondió, ustedes son hijos del diablo. A mí antes me invitaban a los almuerzos de los partidos conservadores y me cancelaron, me dejaron de invitar porque yo les enseñaba esto, de lo que la Biblia dice acerca de los judíos y acerca de Israel. Y una persona le dijo a los demás y me cancelaron. Debemos de predicar la verdad y debemos de estar dispuestos a pagar el precio por la verdad. Gracias a Dios que a ustedes les importa la verdad. Y si aún me corrieran de esta iglesia, seguiría predicando la verdad. Ya me han corrido varias veces por predicar la verdad, pero seguiré predicando la verdad. Dios rechazó a los gentiles y escogió solamente a una nación, la simiente de Abraham. Pero es la simiente espiritual que cuenta. Pablo lo explica. Los judíos no fueron mandados a evangelizar a las naciones. Fueron mandados a destruirlos.
Y la manera en que nosotros destruimos a las naciones es por la aplicación del Evangelio. Y la gente convierte y es hecha nueva creación. Y se convierten en judíos. Pero en aquellos tiempos no eran mandados a evangelizar. Y por eso Jonás se enojó. Jonás no quería ir a convertir a los de Nínive. Y por eso huyó de Dios. Pero Dios hizo una excepción y mandó a Jonás a predicarles. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Y en el antiguo pacto, los judíos no eran llamados a predicar a los gentiles. Y la única excepción fue el caso de Jonás. Y cuando los de Nínive se convirtieron, Jonás se enojó. Pueden ver cómo también a veces los hombres de Dios pueden ser un poco carnales. Y Jesús dijo cuando una mujer gentil le pidió que sacara un demonio de su hija. ¿Saben qué le llamó Jesús a esta mujer? La comparó con un perro. Y Jesús rehusó hacerlo. Pero Jesús vio la fe de esta mujer y le cumplió su petición. En ese tiempo aún estaba en el antiguo pacto. Pero todo tiene su tiempo. Para todo hay un propósito. Isaías prueba que la cruz cambiaría todo. Vamos a Isaías 61. Jesús se paró enfrente de la sinagoga y empezó a leer el libro de Isaías. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo encontramos en Lucas 4 y está leyendo del libro de Isaías. Y dice, en este día se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y cuando Jesús dijo esto, significa que el tiempo había llegado. Isaías 65:17. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, hizo una nueva creación. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Isaías profetizó de esto. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cuando Pedro le dijo a Dios, no me pidas ir a entrar a la casa de un gentil. Pero Dios le respondió, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio y Dios hizo a los gentiles una nueva creación cuando Pedro les predicó y el Espíritu cayó sobre ellos. Los judíos se querían desmayar y cuando Pedro les contó esta historia a los judíos, habían judaizantes que decían, esto no es correcto. Para ser uno judío, uno tiene que ser circuncidado. Está en la ley de Dios. Pero Isaías había predecido que los gentiles serían hechos nueva creación.
y ahora somos judíos. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. En el antiguo pacto, la única manera en que un gentil podría unirse a Dios era era hacerse circuncidado y hacerse judío. Toda otra nación, Dios les dijo, no los conozco. Dios solamente escogió una nación. La ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, Jesús dijo que no es quebrantada. Jesús dijo que Él no vino a quebrantar la ley, sino que a cumplirla. Hay una diferencia. Entonces, ¿cómo se cumple la ley si no es quebrantada? Jesús le dijo a los gentiles, la salvación es de los judíos. Y por eso Dios ordenó que el evangelio sería predicado primero a los judíos y no a los gentiles, para respetar lo que se había dicho en la ley. Y cuando Pablo dijo que predicaría a los gentiles, eso enojó a muchos judíos y lo querían matar y lo trataron de matar, pero el gobierno romano lo protegió. Y Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:15 que los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. El racismo de los israelitas es idolatría. Notemos en Isaías 65:5 cómo el ser escogido por Dios se puede hacer idolatría para nosotros. Dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Eso es lo que decían los judíos. ¿Qué es el símbolo de la raza de los israelitas en el Antiguo Testamento? ¿Algunos saben? ¿Qué era que los distinguía? ¿Qué era su religión? Era el becerro de oro. Cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo dijo, no sé dónde está Moisés. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se rebelaron en contra de Dios y formaron un becerro de oro. Y años después, cuando las tribus se separaron de Judá, le dijeron a David que se fuera. ¿Qué religión se impusieron entre ellos mismos? Y formaron sus propios sacerdotes, su propia religión. Fue un becerro de oro. ¿Y qué es la identidad de los israelitas hoy en día? Nuevos actores, misma historia. Un hermano en Westlaco, hace como 20 años, cuando empezamos esta iglesia, me invitó a una junta para orar. Y estaban ahí muchas iglesias pequeñas. Y lo que sucedió aquí fue que cada pastor de cada iglesia tomaron turnos para orar. Pero en el altar, en este lugar, tenían una bandera de Israel. Ese es el becerro de oro hoy en día. Y hubo un predicador que era amigo mío.
Él se levantó a orar. No tenía nada por qué perder. Y oró en contra de este ídolo. En el nombre de Jesús les dijo que esta bandera era un ídolo. Ahora no me tomen mal. Yo no estoy en contra de la nación de Israel. Pero yo no hago una religión de ello. Ellos no son el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios son aquellos que creen en Jesús. Yo no lo digo, lo dice Jesús. A los judíos Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Yo quisiera que esto se predicara en Estados Unidos. En muchas iglesias se predica cómo ser un mejor sionista. Pero ustedes saben qué es un sionista. Un sionista es un ateo. No han venido a una ciudad que puede ser tocada, pero han venido al monte de Sión. Esto enoja a muchos cristianos hoy en día y están equivocados y necesitan que arrepentirse. A mí me han dejado de invitar a eventos por predicar esto, pero es un honor. Y tuve una persona que me habló durante esta semana, una persona que trabaja en una iglesia en FAR, y me preguntó, ¿tu iglesia es reformada? Yo le dije, sí. Y me dijo esta persona, yo he sido persuadido del calvinismo y la teología reformada. Y mi pastor me corrió, me prohibió predicar y enseñar en mi iglesia. Y yo le dije a esta persona que se mantuviera firme. Hay un precio que pagar por la verdad. Y yo lo invité a almorzar con nosotros. Yo sé que esta persona está siendo tentada a dejar la teología reformada porque su pastor le dice que esto es del diablo. Inmediatamente después de la reformación, cuando Lutero escribió su documento, el evangelio se expandió como fuego. Y después vinieron muchos predicadores reformados. Y muchos predicadores se reunieron en el año 1618 y escribieron un documento. Se reunieron en Holanda porque uno de sus pastores, uno de los predicadores reformados, empezó a predicar que en la predestinación no existía. Entonces llamaron a todos los reformadores a reunirse en este país de Holanda. Y todos estuvieron de acuerdo acerca de la teología calvinista. Y esos predicadores formaron un documento llamado Los Cánones de Dort. Y estuvieron de acuerdo que este predicador arminio estaba incorrecto. Pero hoy en día la mayoría de la iglesia evangélica son arminios y predican el evangelio de obras y no de gracia. Por eso es importante venir a la escuela dominical. Por eso es importante estudiar la Biblia, estudiar los cánones de Dort. Hay que mantenernos firmes en la verdad, como lo hicieron estos predicadores reformados. La salvación no es basada en tu raza, es basada
en gracia a aquel que cree en Jesús. Y ahora un gentil bautizado puede entrar en el templo de Dios. Isaías profetizó esto en Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, y los llevaré a mi santo monte y los requeriré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Podemos decir aleluya?